empieza a las 17 horas. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja y ese horario capaz que no está llegando, pero bueno, en el momento que puedan, ingresen. Que voy a estar dando el alta de ingreso soy yo, así que los dejo pasar. Y no sé si ya se ve en el campus, pero pusimos una pequeña tarea de esa jornada que va a estar a partir de la segunda jornada del 29, a partir del 29 de mayo va a estar disponible. La tarea consiste en elegir un tema que se va a desarrollar en la jornada, el que ustedes quieran, de algún expositor, y escribir un poco sobre eso. ¿Qué les pareció el tema? Alguna pequeña investigación que ustedes quieran realizar, muy cortito, no es algo muy largo, fácil de hacer, es para tener una nota más de concepto nada más, y para ver que estuvieron presentes en la jornada y qué tema les interesó de la jornada más que nada. Eso lo tienen escrito en una de las solapas, si la vieron. Cuando pasen la dirección no sé si es por Meet o por Zoom, yo se las paso, así tienen para ingresar. Dura más o menos 2 horas y media, son todos expositores extranjeros, así que hay de varios países. Más que nada esta vez va a ser de eficiencia energética, en el mes de octubre va a ser más de delitos ambientales. A mí me gusta más esa parte, pero bueno, esto también está bueno. Pero sí, tienen que estar. ¿Alguno tiene algún problema ese día para no estar? Me avisan y yo lo tengo en cuenta. Igual son 2 lunes, acuérdense. El lunes que viene no hay clase, está la jornada. El lunes 29 tampoco hay clase, está la jornada. Son 2 días de jornada, lunes 22 y lunes 29, a partir de las 17 horas. Hola, ¿me Eso para... escuchás? Sí. ¿Cómo te va? Te habla Néstor Frontera. Te quería consultar con respecto al trabajo de la jornada, si cuántas carillas o cuántas hojas, si le podemos agregar información nuestra de lo que busquemos y más o menos, no sé, 2 o 3 carillas, más de eso, ¿no? Pregunto. Que sea corto, no pedimos una extensión específica, pero algo corto. Sí, podés agregarle lo que vos hayas investigado sobre el tema, mejor, porque a veces uno no llega a escuchar todo lo que... ¿Podemos sacar de autores de locales o internacionales también? De los que quieras, Al ser eficiencia energética, el tema a tratar, hay más cosas internacionales que locales. Está bien, bueno, gracias. Pero que sea, vas a ver que cada expositor va a tener un tema en particular. Ustedes eligen el que resultó con más curiosidad, el que le gustó más, y desarrollan un pequeño escrito sobre eso. Eligen el tema, ponen de qué se tratan, y algo más que quieran. No es un parcial, es una tarea, es para tener que estuvieron presentes en la jornada y que a ver qué tema fue el que más les interesó. Así que por un lado eso. Después los grupos, esto sí es parcial. Esto es para el segundo parcial. Tienen que armarse en grupos, no más de 5 personas, los eligen ustedes, así que lo que vamos a pedirle es que un integrante del grupo, uno solo, escriba por campus y nos diga quiénes son los integrantes de cada equipo. Nosotros ya armamos grupo. Buenísimo. Somos 4, no sé si podemos agregar a alguien más o ya cerramos acá, como diga vos. Eso como quieran. ¿Quieren ser 4? Pueden ser 4. Y si hay alguien que se queda sin grupo, que nos escriba por campus y vemos en qué grupos pueden estar. La idea es hacerlo en grupo y no individual, pero bueno, eso lo van viendo ustedes. El tema de desarrollar todavía no está, así que una vez que nos den los grupos, ahí se van a pasar todas las consignas. Tengan en cuenta que va a ser algo muy parecido a lo que fue el primer caso del primer parcial. Va a ser un caso y a cada equipo se le va a dar un rol. Y va a tener que defender de acuerdo al rol que se le otorga. Ahí sí van a tener que presentar un escrito más formal. Yo me acuerdo cuando yo lo hice, yo hice la materia con Silvia, me tocó la ONG, así que presenté un amparo. Éramos también como 5 o 6 en el grupo,
sé que a veces hacer grupos es difícil, que uno hace y el resto no, pero después del grupo viene el oral, tienen que hacer la defensa del escrito que presentaron. Y ahí se les va a tomar, van a entrar por grupo, pero se les va a tomar de a uno. Así que el que no colaboró en el escrito y no lo estudió, el oral mucho no lo va a pasar. Y la idea es que colaboren un poco cada uno, que se ayuden entre ustedes. Y es una manera más fácil de pasar el segundo parcial, porque ya van a tener todo estudiado lo que escribieron, van a tener el caso analizado y van a ir a la defensa del caso. No se le va a tomar otra cosa que no sea el caso en sí. Así que después los que tengan que ir a final, bueno, ahí ya es otro tema que no tiene que ver con los grupos. ¿Alguna duda tienen de eso? ¿Me quieran decir? Sonia, una consulta. Lo que quieran. Sí. ¿Está así? Sí, sí. Todos los que están acá tienen presente. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar el segundo parcial, digamos? Mira, todavía no entregaron los grupos, así que más o menos, y son 2 semanas de jornada y 15 días seguro. ¿Y hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, está bien que tengamos la jornada la semana que viene? Los que ya tengan grupo, que lo manden por campo. Aiza, ¿querías decir algo? Claro, si hay alguna posibilidad de que si se mandan ya todos los grupos para la semana que viene ya tengamos para empezar a hacerlo al trabajo. Sí, sí. Claro, para el primer tiempo. Esta semana. Entonces, una vez que ustedes me pasen los grupos, ya subimos. O sea, ¿la exposición cuándo sería? ¿El 12 o el 5 de junio del segundo parcial? Defendiendo lo oral. Todavía no hay fecha porque estamos viendo la actividad del grupo. Claro, pero sería para esa fecha, dentro de un mes casi. Junio, antes de fines de junio, que serían los finales. Porque están las jornadas, por eso digo. Sí. Primero. Entonces, 22 y 29 son jornadas. Ustedes van a estar haciendo el trabajo. Son 2 semanas. Okay. O sea que la defensa oral es en junio. Igual mañana yo ya lo hablo con Silvia, ya que hablamos todo del grupo de ustedes. Y si me pasan los grupos entre mañana y pasado, yo ya les pongo todas las fechas en el campus. Así las tienen. Claro, por eso también estaría bueno de que pues, nos pongamos todos de acuerdo para mientras que... más rápido pasen los mientras grupos, más rápido. ya tenemos resolución con las fechas. Pero es como los trabajitos que tuvieron en los test, es elaborar en sí la defensa que les toca. Pueden ser parte actora, parte demandada, una ONG. Viene el caso, el tema del caso, no sé de lo que es, pero por lo general siempre son casos parecidos. Puede ser de humedales, puede ser de residuos, puede ser, bueno, de residuos ya tuvieron ustedes el anterior, de mineras, contaminación de ríos. Pero no, van a tener tiempo para desarrollarlo y para estudiarlo, no se preocupen. Y si no hay otra, sí. Yo me acuerdo, mi grupo fue de 7. Fue un caos. De los 7 trabajamos 2 nomás. Pero eso es según cómo se manejen ustedes. A veces capaz que grupos más reducidos el trabajo es mejor. Es difícil ponerse de acuerdo 6 personas. Más que nada para un trabajo que por lo general se reúnen en forma online a hacerlo. Pero máximo sería 6. Más de eso ya no, porque van a quedar grupos de 2, 3 personas y otros de 6, 7 personas. Pero lo que sí, el que no tiene grupo, avisa por campus. Así vamos agregando, no se queden sin grupo. Y si Sonia, entonces la actividad va a ser que depende del grupo que te toque, es tener una posición, por ejemplo, que dijiste como te tocó vos de la ONG, todos Sí. vamos a trabajar sobre lo mismo y el examen, o sea, nos van a tomar solamente de este caso la posición de la ONG, por ejemplo. Sí, si se ve que se empieza a preguntar y
y están medios perdidos, algo así, puede ser que se les pregunte alguna pregunta en general de la materia, pero referida al caso. Hagas el trabajo práctico, vas a tener que pensar en todos los casos posibles, porque para hacer bien una defensa vas a tener en cuenta también la otra posición. ¿Cómo contestaría esa parte para yo poder contestarle? Entonces, por lo general se estudian todos los roles para poder realizar, si quieren realizar un amparo, el amparo en sí, o como ustedes lo quieran desarrollar. Pero bueno, todas las pautas del trabajo va a estar subido al campus también. Y lo importante es que tengamos los grupos. Así se reparten los temas. ¿Alguna duda más? ¿Pudieron hacer los test de la clase 7 y 8? Vi que algunos sí. Sí, yo hice el último de la parte 2 de recursos poseen naturales. Sí. Ya lo tengo hecho, así que hice el primero y el segundo de esta parte. No sé si Bien. van a subir los test de ahora de residuo peligroso, para cuándo, no sé, pero bueno. Hoy a la noche. Dale, gracias. Terminamos la clase y lo subo. Es cortito, son 10 preguntas, las de residuos peligrosos, verdadero o falso. Más que nada se basan en los textos y en las leyes. Y los otros, yo se los había admitido hasta el 18, tenían tiempo. Si necesitan más tiempo me avisan y yo alargo el tiempo en el campo para que los tengan ahí a mano. Si puede ser, Sonia, por favor, porque yo no tuve tiempo, porque tuve que otros parciales y me aboqué directamente a estudiar y no tuve tiempo de hacer los test. ¿Los dos últimos o desde qué clase? Los dos últimos. Dale, clase 7 y 8. Les pongo hasta las jornadas, que es el 29 al 30, los dejo abiertos, los campos. Muchísimas gracias, Sonia. Sonia, una pregunta. Sí. ¿Los nombres de los grupos los mandamos por mensaje privado del campus a la profe? Sí, un solo integrante, ser el que también va a subir el trabajo, pues va a subir un solo trabajo, con todo en la carátula van a poner el nombre de todos los integrantes, pero se sube un solo trabajo por equipo, y cuando ya tienen el equipo lo mandan por campus, ponen equipo, no sé, equipo 1, después nosotros le vamos a poner el rol y los nombres de los integrantes. Okay. Todo por campus. Bueno, empecemos con el tema de hoy. Hoy nos toca hablar de residuos. Vamos a hablar en especial en dos clases de residuos, los domiciliarios y los residuos peligrosos. Vamos a empezar con residuos domiciliarios. Nosotros de residuos domiciliarios tenemos una ley de presupuesto mínimo, que es la ley 25.916. Esta ley fue realizada en el año 2004 y su reglamentación, no sé si alguien sabe en qué año se hizo la de esta ley, o sea, la reglamentación de residuos domiciliarios, se hizo recién el año pasado a fines de año. O sea, casi 20 años después de que se realizó la ley, vino el reglamento. La ley es la 25.916. Es una ley de presupuestos mínimos. Al ser una ley de presupuestos mínimos, ya sabemos que la nación establece los presupuestos mínimos, que sería el piso de esta ley, y las provincias van a sancionar legislaciones específicas sobre el tema. Siempre tiene que ser a favor de la protección del derecho, nunca abajo de esta ley. O sea que esta ley es el piso, que es la ley 25.916, que es una ley de presupuesto mínimo, o sea, que la hace la nación para todo el territorio argentino. Esta ley va a dar los principios sobre la gestión de residuos domiciliarios, donde las provincias se van a agarrar de estos principios como base para hacer su propia legislación. ¿Qué pasó con esta ley? La tuvimos durante 20 años
el año pasado, a fines del año pasado, sale la reglamentación de esta ley, que fue el reglamento 799 del año 2022. Este reglamento cambió bastantes artículos de la ley. Entonces, por el momento no hay mucho texto que hablen del tema porque es un reglamento nuevo. Lo que yo hice fue subirles al campus el reglamento nuevo con el decreto y los dos anexos. Uno es que se establecen distintos tipos de colores para poder clasificar la basura. Disculpen, ¿se tildó o a mí? Ay, pensé que era mi wifi. Sí, Pero parece Sí, a que mí se también se tildó. se tildó. A Sonia entonces, porque nosotros a ustedes los escuchan. ¿Se salió? ¿Me salí yo sola o salieron todos? No, Sonia, No, vos se te sí, tildó el sola. internet a vos. De repente me fui, estaba en negro. Bueno, volvemos. Vamos a hablar del decreto en sí, porque la ley ya queda obsoleta en algunos artículos. Así que nos vamos a tener que basar para residuos domiciliarios y gestión de residuos domiciliarios sobre el decreto 799 del año 2022. Este decreto lo que trae en sí son un registro de recuperadores urbanos. Esto es nuevo, no estaba en la ley de residuos domiciliarios. Va a estar establecida la economía circular y se va a ampliar la gama de colores para la clasificación de los distintos residuos. Primero vamos a empezar qué es un residuo domiciliario. La ley lo define en el artículo número 2 y decía, esta es la ley del año 2004, decía la ley, que residuos domiciliarios son aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y de desarrollo de actividades humanas son desechados o abandonados. Esto decía la ley. Este concepto se amplió y ahora, con la reglamentación, se agregó que la definición de residuos domiciliarios incluye aquellos elementos, objetos o sustancias que se generan y se desechan como consecuencia de actividades domésticas realizadas en los núcleos urbanos y rurales. Antes no hablaba nada de las zonas rurales. Comprendidos aquellos de características similares que sean de origen comercial, institucional, de asistencia e industriales. Entonces, con el reglamento se amplía el concepto de residuos domiciliarios. Quédense tranquilos que tienen el reglamento subido al campus, así que lo pueden completar de ahí. Después, para tener en cuenta también un nuevo cambio. La gestión integral de los residuos. Se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades independientes y complementarias entre sí que conforman un proceso. ¿Sí? Hola. No, está colgado. Bueno, artículo 3. Se denomina gestión de residuos domiciliarios del conjunto de actividades interdependientes complementarias entre sí que conforman un proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios. ¿Qué agrega el reglamento? Dice que la gestión integral de residuos domiciliarios deberá respetar las siguientes jerarquías. Prevención y
reutilización, reutilización y reuso, recupero, tratamiento y disposición final. Lo que yo les decía antes, que el nuevo reglamento lo que busca es empezar lo que es la economía circular, que los residuos domiciliarios sean reutilizados. O sea, con la nueva reglamentación, y cuando se empiece a implementar, porque esto es del año pasado, así que va a tardar un tiempo, vamos a tener que separar nosotros desde casa los distintos tipos de residuos. Plástico por un lado, cartones por otro, los que son restos de comidas por otro, cada uno va a tener un color de bolsa diferente. Se agregaron 7 colores, antes había verde, roja y negra. Ahora se generó un código de unificación de colores, o sea, todo el territorio nacional va a tener que tener este código. Y van a ser bolsas verdes para residuos secos, bolsas negras para basura, bolsas marrones para residuos orgánicos. Después tenemos las bolsas amarillas, plásticos y botellas, bolsas azules para papeles y cartones, blancas para vidrio y grises para metales. Entonces, lo que más se busca de esto es pensar, por ejemplo, en las cooperativas que recuperan cartones y los reutilizan para poder realizar otro tipo de producto. Eso es la economía circular. Hacer que estos residuos vuelvan a ser usados para poder realizar otro producto más. Así baja también el grado de contaminación de residuos y se vuelven a reutilizar. Esto es nuevo, esto es lo que ahora propone este nuevo reglamento. No estaba antes. También en el artículo 6 del reglamento implementa unos lineamientos, que a partir de estos lineamientos las provincias van a tener que gestionar sus propias legislaciones. Uno de estos lineamientos se llama, no sé si ustedes lo conocen, es un principio que se dice de la cuna a la cuna. ¿Qué busca este principio? Es la gestión integral de residuos, que es de lo que le estaba hablando antes. Es de realizar un enfoque, diseñar y producir formas tal que los elementos que componen los productos puedan ser sostenibles y recuperados. Otro de los lineamientos que establece el reglamento es de proximidad. Dice que la gestión integral de residuos domiciliarios se tiene que realizar en sitios que resulten adecuados y lo más cercanos posibles al lugar de su generación. Por ejemplo, si yo estoy en José C. Paz, no tienen que llevar la basura hasta el Seance, que queda re lejos, porque la huella de carbono va generando contaminación durante el transporte. Entonces tendríamos que tener un lugar, una planta habilitada correctamente para la gestión adecuada de residuos. Cosa que acá tenemos basurales a cielo abierto, ¿no? Acá lo que se busca es evitar eso. Después se agrega en el reglamento, esto es nuevo, la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué dice esto? Que el que desarrolla el producto, no sé, el fabricante de una gaseosa, va a tener la responsabilidad objetiva por la gestión integral y su financiamiento de los productos que introduce. O sea, va a tener que tener en cuenta la calidad de productos que él realiza para después ese producto, cuando sea desechado, sea lo menos contaminante posible. Puede ser que tenga que realizar no sé, el producto en un envase que sea reciclable. Entonces, ahora el reglamento lo que establece también es la responsabilidad extendida hacia el productor. Eso no estaba antes en la ley. Después dice que tiene que haber una trazabilidad. O sea, que la gestión de los sistemas empleados por las autoridades competentes deberán ser autosuficientes, permitiendo conocer stock, flujo de generación, trayecto y cantidades valorizadas y dispuestas finalmente en una forma desagregada por cada etapa.
sea, tiene que haber un control, tanto municipal como provincial. Yo sé que es difícil lograr eso, pero lo que establece este reglamento es que haya este control, más que nada, el saber qué cantidad de residuos se hace, tanto en el municipio como en la provincia, más la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires ahora van a tener la obligación de tener que decir cuántos residuos generan, que antes no lo hacían. Después, Sonia, una pregunta. ¿Y se hace esto? O sea, ¿todas las provincias aportan estos datos? estos datos los tienen que aportar las provincias, sí, lo tienen que aportar porque el que genera esta ley de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Sostenible, pero esto es a partir del decreto del año pasado. Así que recién ahora van a tener que empezar a implementar esto. Después, a ver qué más decirle al reglamento. Para no marearlos tanto. Bueno, la autoridad de aplicación a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Sostenible. A materia provincial va a ser el municipio, pues son residuos, así que la competencia es local. Residuos domiciliarios, acuérdense, en competencia local. Tienen un fallo que es de los vecinos de Bransen, que se le iba a instalar una planta de residuos, y ellos iban contra el Estado Nacional, y el juez lo que dice es que al tratarse de residuos domiciliarios, la competencia es local, no federal. El fallo lo tienen subido al campo. Si tienen alguna duda, si voy rápido me dicen. Lo que yo quiero que tengan en cuenta de esto es las nuevas modificaciones que trajo este reglamento que se estableció el año pasado, que se amplía el concepto de residuos domiciliarios. Esto está en el artículo número 2 del reglamento, que está ¿a qué se llama residuo domiciliario? Que se tenga en cuenta la economía circular, que es lo nuevo, que es lo que se tiene que empezar a implementar, más que nada para pensar en las generaciones futuras. Y, bueno, este es el tema de los colores, que ahora supuestamente lo vamos a tener que empezar a ver en las plazas, en las calles, porque el municipio lo tiene que empezar a implementar. Va a haber, tienen que empezar a poner tachos de basura con 7 colores distintos. Y como los generadores somos nosotros, en nuestras casas, vamos a tener que hacer esta separación también. Bueno, la responsabilidad extendida al productor, que eso también es nuevo. Y hasta ahí llegamos con residuos domiciliarios. ¿Tienen alguna duda sobre residuos domiciliarios? ¿Algo que tengan duda ustedes, si se quieran sacar? Dudo mucho que tengamos 7 bolsas de colores. Yo también, digo, no tengo Claro, la roja, voy a tener 7. Uso las bolsitas del súper para no comprar bolsas de residuos y voy a usar 7 bolsitas de colores. Hacemos lo mismo, por eso justo estaba pensando lo mismo. ¿y qué hay? Negra, verde, blanca y después, no sé. Amarilla, marrón. Marrón, verde. Gris también dijiste. Muchos dicen que esto es para facilitar la degradación del residuo y no se mezclen los distintos tipos de corrientes de residuos. Y por ejemplo, las personas que necesitan el cartón para reelaborar otro producto lo tienen disponible sin tener que estar haciendo la separación. Y así generar una conciencia en el ciudadano
de lo que es la economía circular. Pero bueno, no sé, va a costar, esto recién empieza. Claro, va a ser muy difícil que de que se aplique desde un momento. Supongo que las bolsas las van a dar. Supones nomás, Sonia. ¿Por cuánto tiempo? Lo dudo. Yo todavía estoy esperando las bolsas verdes y rojas. Nunca me llegó ninguna acá. Bueno, ahora vamos con residuos peligrosos, que esta sí es más larga y hay varias cosas en tener en cuenta. Bueno, la ley de residuos peligrosos es la ley 24.051 del año 92. ¿Podés repetir la ley, Sonia, por favor? 24.051 del año 92. ¿Copiaron? Algunos dicen que es una ley mixta porque tiene disposiciones de naturaleza federal y no federal, o sea, de competencia federal y competencia local. Hay muchos casos que tienen subido al campus que había una negación de competencia. El juez federal decía que la competencia era local y el juez local decía que era federal, y cuando llega a la corte en algunos casos dice que es federal y en otros dice que es local. Entonces, en residuos peligrosos siempre está la duda. Pero si hay interjurisdiccionalidad de la contaminación de un residuo peligroso, va a ser federal. Ahí no hay duda. Bueno, empecemos. En esta ley vamos a encontrar que se reprime a aquel que utilizara residuos para envenenar, adulterar o contaminar de modo peligroso la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general. Este artículo de la ley, que es el artículo 55, va de la mano del artículo número 200 del Código Penal, que entran los delitos contra la salud. Acá abarca más de la salud porque se habla del ambiente. Entonces la ley amplía este artículo del Código Penal, introduciendo también al ambiente. Vamos a empezar con la definición que establece la ley de residuos peligrosos. Después le cuento de dónde sale esta definición. Será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular, será considerado peligroso residuos indicados en el anexo 1 o que posean alguna de las características enumeradas en el anexo 2. ¿Qué son los anexos? En uno de los anexos se va a encontrar las corrientes de residuos peligrosos. Y en otro de los anexos se encuentra la clase de residuos peligrosos. Nosotros tenemos, por ejemplo, características contaminantes de residuos peligrosos industriales, químicos, de laboratorio, y después en otra lista, que es otro anexo de la ley, encontramos, por ejemplo, las clases: arsénico, selenio, mercurio. Entonces está separado en anexo. Entonces se consideran peligrosos a la clase de residuos que están indicados en estos anexos. Por eso algunos agarran y dicen, no es residuo peligroso porque no está en el anexo. Pero no es así, porque el párrafo 3 del artículo 2 también dice: las disposiciones de la presente será también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieran constituirse en insumos por otros procesos industriales. O sea, que un residuo que no esté estipulado en el anexo, pero se mezcla con otro porque a través de un proceso industrial se genera otro compuesto, ya se considera peligroso. No porque no esté en el anexo no va a ser peligroso.
porque si está mezclado con otra sustancia, se va a entender como peligroso y contaminante. Bueno, y quedan exentos de esta ley los residuos domiciliarios, porque son los que tienen su propia ley, los radiactivos que tienen una propia ley, los nucleares también tienen una ley aparte. Después tenemos el artículo 3, que va de la mano del artículo 41 de la Constitución, que dice que se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional. Eso lo tenemos en el artículo 41 de la Constitución. No se puede importar residuos peligrosos, tanto en el espacio aéreo, marítimo, terrestre. No pueden ingresar al país residuos peligrosos. Y también se extiende esto a origen de residuos nucleares, por más que tengan su propia ley. Tampoco se permite el ingreso al país de residuos nucleares. ¿De dónde sale la definición de residuos peligrosos y la prohibición del ingreso? Argentina es parte de un acuerdo que se llama el Convenio de Basilea, que se realizó en la década de los 80. Este convenio lo que propone es el control transfronterizo de residuos peligrosos. Nosotros lo ratificamos todos los años. Argentina es parte de este convenio hace más de 30 años. Este convenio se tomó como base de lo que es las legislaciones de residuos peligrosos de casi todos los países. Imagínense que en el convenio de Basilea hay 193 países partes. Lo que se busca, y uno de los ejes principales del convenio de Basilea, es el manejo adecuado para el ambiente y la salud de los residuos peligrosos, y también que cada vez haya menos generación de estos residuos. Entonces, los 3 pilares de Basilea, a saber, si lo quieren pueden anotar, son la minimización de la generación de desechos, o sea, que haya cada vez menos cantidad de desechos. La gestión racional o ambientalmente sustentable de los mismos. Si sí o sí tengo que disponer de residuos peligrosos, bueno, que la gestión sea ambientalmente sustentable. Sonia, ¿puedes repetir el segundo? Sí, la gestión racional o ambientalmente sustentable del mismo. Estos son los pilares del Acuerdo de Basilea, de donde sale la Ley de Residuos Peligrosos. Y otro de los pilares es el traslado de residuos que tenga en cuenta el principio de proximidad. O sea, ya el hecho que un residuo peligroso se tenga que trasladar, igual que el domiciliario, tenga que hacer largos caminos de traslado, ya va a generar contaminación. Entonces tengan en cuenta que los convenios siempre van a ser un piso mínimo y va a tener principios orientativos donde van a surgir las leyes de los distintos países, en este caso sobre residuos peligrosos. Nuestra ley de residuos peligrosos surge de los principios del Acuerdo de Basilea. La ley de residuos peligrosos lo que establece es que tiene que haber un registro de generadores y operadores de residuos peligrosos. Y las autoridades competentes tienen que llevar actualizado este registro. Acá se tienen que inscribir toda persona física o jurídica responsable de la generación, del transporte o del tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Después, todas estas partes, que es el generador, el transportista,
y la disposición final y tratamiento de los residuos peligrosos tienen que tener un certificado ambiental que será renovado todos los años. Es como hablábamos antes en los casos de daño ambiental, que tienen que tener la evaluación ambiental. Bueno, acá ellos tienen que tener un certificado que acredite que están en condiciones. Después, los generadores del residuo tienen que desarrollar un manifiesto. O sea, el que genera el residuo, el primer paso, el que va a generar el residuo peligroso, tienen que realizar un manifiesto. En este manifiesto tienen que poner la cantidad de residuos generados, su origen, la transferencia generador del transportista, a qué planta de tratamiento final va a ir el residuo, los procesos que se van a utilizar, y después tienen, bueno, una serie de ítems que tienen que tener, que es un número serial de documento, datos identificatorios del generador, del transportista, de la planta destinataria de residuos. Todo esto lo van a encontrar en el artículo 13 y 12 de la ley. Está todo en la ley. Vamos a hablar de las partes. ¿Quiénes son los generadores? Se considera generador a los efectos de la presente toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzca residuos calificados como peligrosos. Esto está en el artículo 14. Los generadores van a tener que presentar la declaración jurada y van a tener que estar anotados en el registro. Estos generadores van a tener que tomar unas medidas. Tienen que adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generan, separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, envasar los residuos, identificar los recipientes y sus contenidos, ponerles fecha, entregar los residuos peligrosos que no se trataran en sus propias plantas a los transportistas, y después tenemos otra clase de residuos que contempla esta ley, que son los generadores de residuos patológicos. ¿Cuáles son los residuos patológicos? Los que generan mayormente los hospitales, los laboratorios. Los residuos patológicos son considerados residuos peligrosos. Son los que pueden provocar enfermedades ¿Qué se considera infecciosas? residuos patológicos? Artículo 19 de la ley. Son considerados residuos patológicos, residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y de sus derivados, residuos orgánicos, restos de animales productos de investigaciones médicas, algodones, gasas, vendas, ampollas, jeringas, objetos cortantes, materiales descartables, elementos impregnados de sangre, agentes quimioterápicos. ¿Qué pasa con los hospitales? Por lo general, para abaratar costos, mezclan los residuos patológicos con los residuos domiciliarios. Por ejemplo, un hospital genera un montón de residuos, entre ellos domiciliarios patológicos peligrosos. Para abaratar costos, porque les sale mucho más caro el tratamiento de un residuo patológico peligroso que uno domiciliario, los mezcla. Entonces podés encontrar una jeringa mezclada con papeles, un guante que tiene una mancha, porque en sí el guante solo no es un residuo peligroso, pero si el guante se
mancha con algún agente químico o con sangre, ya es considerado un residuo patológico peligroso. Entonces los hospitales mezclan esto y abaratan costos, pero no es lo mismo la planta de tratamiento final de un residuo domiciliario que la planta de tratamiento y el tratamiento de un residuo peligroso. Entonces los hospitales mayormente son generadores de daño ambiental muy grande y hay muchos fallos sobre ese tema. Capaz que algún día les toque a alguno a desarrollar y van a ver cómo hacen la mezcla de residuos que ellos quieren. Bueno. Para tener en cuenta, cuando hay un daño ambiental, todo generador de residuos peligrosos es responsable por la calidad de dueño de los mismos, de todo daño producido por esto. Acá se decía antes un principio que se llamaba de la cuna a la tumba. ¿Qué quiere decir? Desde que nace el residuo peligroso hasta su disposición final, si hay un daño ambiental en el medio o cualquier tipo de daño que haya, el generador va a ser responsable de ese daño. ¿Por qué? Porque es el dueño de la cosa. A no ser que se llegue a comprobar. No se puede eximir con algún tipo de factor. Solo se puede. Por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor o alguno de esos. ¿Sí? Solo se puede eximir si se llegara a comprobar que fue por una negligencia, no sé, de la planta de tratamiento final que no cumplió con lo que tenía que cumplir. Okay. Pero siempre el caso fortuito se tiene en cuenta. Claro, no va a ser culpable si, no sé, un rayo hizo que el camión vuelque los residuos cuando los transportaba en un arroyo. Pero si hay un choque, no sé. Igual digo, no tendría que contratar un seguro para estos casos y demás. El seguro lo tiene que contratar tanto el generador como el transportista como la planta. En caso de un derrame por caso fortuito, digo, el seguro debería responder ante los daños. Claro, pero eso no le saca la responsabilidad al dueño. Esto es lo que va a la ley. Sí te va a cubrir el seguro, pero tu responsabilidad, si las personas que vos ocasionaste el daño y se llega a comprobar que hay un daño, vas a seguir siendo el responsable, por más que el seguro pague las costas que tenga que pagar. A esto es lo que va la ley, que el dueño del residuo peligroso va a ser responsable durante todo el transcurso de la eliminación del mismo residuo. Porque, por ejemplo, yo, dueño del residuo peligroso, una clínica, en vez de contratar una planta de tratamiento adecuada, contrato una que me dice, mirá, yo te agarro el residuo y te lo dejo en tal lado, y esa planta no cumple con la normativa. Por ejemplo, dice, yo conozco un lote que está vacío, lo podemos dejar ahí y enterrar. Y ese lote que está vacío era un bosque nativo, y está protegido por una ley. Y cuando van ahí, van a descubrir que están los residuos. Se cortó, me parece. Sí. No te escucho, Sonia. Parece que se cortó la conexión o a mí, no sé. No, a Sonia, yo te escucho. ¿Ahí me escuchan? Otra vez se fue. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Bueno, otra vez me fui, ¿no? Pero lo que va es eso, que el generador del residuo va a ser responsable durante todo el transcurso del tratamiento del residuo en sí. Y también lo que tiene esto, que por ejemplo, no solo va a ser responsable, en este caso, no sé, la sociedad anónima titular de una clínica o un hospital, sino también si hay un gerente y ese gerente era responsable del tratamiento de los residuos en el hospital, va a ser responsable también de ese gerente. O sea, no solo va a ser responsable los directivos, sino
las personas encargadas del tratamiento en el hospital de los residuos. Que la responsabilidad iba para varios. Vamos ahora con los transportistas. Bueno, los transportistas tienen que estar también registrados en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos. Van a tener que dar un par de datos para eso, dato de identificación titular de la empresa, tipo de residuos que van a transportar, listado de todos los vehículos y contenedores que tienen, una prueba de conocimiento para proveer respuestas adecuadas en caso de emergencia, la póliza de seguro que cubra daños causados o garantías suficientes para el caso establezcan las autoridades de aplicación, y toda modificación que se produzca van a tener que ellos actualizarla en el registro. El artículo ¿Qué 20. artículo es esto? Este es el artículo, yo te digo, desde el 23 hasta el 28. Todos esos artículos hablan del transportista. Gracias. Artículo 21. El transportista solo podrá recibir del generador residuos peligrosos si los mismos vienen acompañados del correspondiente manifiesto. Recuerda que había un artículo en especial que dice que el generador tiene que hacer un manifiesto detallando en este manifiesto qué tipo de residuos está dándole al transportista. Tiene que detallar las corrientes distintas de residuos peligrosos que van a estar enumeradas, porque también según el tipo de corriente que sea y el peso de estos residuos, las plantas de finalización o el mismo transportista cobra distintos valores, por eso no es lo mismo que residuos de una categoría menos peligrosa que unos más peligrosos. Entonces tienen otro tipo de tratamiento y van a tener otro costo. Por eso en los manifiestos tienen que estar detallados qué tipo de corriente de residuos van a dar y cuánto pesa el residuo. Eso se lo tienen que entregar al transportista, al generador. Si el generador no detalla la planta donde se va a llevar los residuos peligrosos o el transportista llega y no hay tal planta, el residuo peligroso se vuelve al generador y este se va a tener que encargar del tratamiento final de los residuos. Eso ténganlo también en cuenta, porque a veces se pregunta. Prohibiciones del transportista, artículo 29. El transportista tiene terminantemente prohibido mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas. Almacenar residuos peligrosos por un periodo mayor de 10 días. O sea, el transportista, en vez de llevarlo a la planta de tratamiento final, lo deja en un lugar, en un depósito, por más de 10 días. No se puede. Tiene que, por lo general, llevarlo directamente a la planta de tratamiento y después a la planta final, donde se terminan de realizar todo el proceso, pero nunca ese periodo donde se dejan los residuos tiene que superar los 10 días. Tiene prohibido también aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento. Transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles de una misma unidad de transporte. O sea, dos sustancias que no son compatibles entre sí no las puede transportar en el mismo momento. Artículo 31. Como el generador era responsable por dueño de la cosa, el transportista de residuos peligrosos es responsable en calidad de guardián de todo daño producido por estos en los términos del capítulo 5, que es el capítulo 7 que vamos a hablar ahora. Entonces, generador es responsable por dueño de la cosa. Transportista es responsable por calidad de guardián de la cosa. Para que vayan diferenciando. Y queda prohibido el transporte de residuos peligrosos en el espacio aéreo
sujeto a la jurisdicción argentina. No es que estamos diciendo que no puede entrar residuos peligrosos de un país limítrofe a nosotros o de otro país a Argentina. No se puede transportar residuos peligrosos por el espacio aéreo de provincia a provincia tampoco. Eso lo tienen en el texto de Nona, en el texto número 3 que subí en el campo. Está bien desarrollado ahí. Y ahora seguimos con las plantas de tratamiento y disposición final. Artículo 33. Las plantas de tratamiento son aquellas en las que se modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de modo tal que se elimina sus propiedades nocivas o se recupera energía o recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, se le haga susceptible de recuperación o más seguro para su transporte. Estas son las plantas de tratamiento. No se vayan a confundir con la planta de disposición final, porque las plantas de disposición final son los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental. Entonces tenemos, por un lado, la planta de tratamiento, donde ahí pueden hacer la separación de los residuos y todos los tipos de tratamientos necesarios, y después tenemos la planta de disposición final, a donde es el último estadio del proceso. Eso lo tienen en el artículo 33. También la planta de tratamiento y la planta final tienen que estar registradas en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. Van a ver que en el artículo 34 le detalla todos los requisitos que tienen que tener una planta de tratamiento y lo que tienen que presentar. El artículo 36 habla cómo tienen que ser los lugares destinados a la disposición final. Tiene que tener una permeabilidad de suelo no mayor a 10 centímetros, hasta una profundidad no menor de 150 centímetros tomados como nivel cero, la base de relleno de seguridad o un sistema análogo en cuanto a su estaqueidad o velocidad de penetración. Una profundidad de nivel freático de por lo menos 2 metros, una distancia de la periferia de los centros urbanos, esto es lo importante, no menor que la que determinen las autoridades de aplicación. O sea, que la distancia de una ciudad va a estar determinada por la legislación local, lo que establezca la ley local de residuos. Artículo 40. Toda planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos deberá llevar un registro de operaciones permanente en la forma que determinen las autoridades de aplicación, el que se deberá ser conservado a perpetuidad. O sea que los registros de las plantas tienen que durar para siempre. Después el artículo 41 habla del proceso para el cierre de una planta de tratamiento. Tienen que avisar 90 días antes y el plan de cierre debe contener una cubierta con condiciones físicas similares a las exigidas en el inciso del artículo 36, continuación de programas de monitoreo de agua subterránea. O sea, la planta cierra, pero se va a tener que seguir viendo las napas a ver cómo está el tema de la contaminación, por más que cierre la planta. 5 años tienen que seguir con este proceso de verificar cómo están las napas subterráneas. Tiene que haber una descontaminación de los equipos e implementos no contenidos dentro de celdas o celdas de disposición, contenedores, tanques,
restos, estructuras, equipos. Las autoridades de aplicación no podrán autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma. Artículo 44. En toda planta de tratamiento de disposición final, sus titulares serán responsables en su calidad de guardianes de residuos peligrosos, de todo daño producidos por esto. Entonces tenemos generadores, son responsables por dueño de la cosa. Transportista es responsable por guardián de la cosa. Y las plantas de tratamiento y disposición final son responsables en la calidad de guardianes de residuos peligrosos. Después cuando hay un capítulo que habla de responsabilidad, en el artículo 47 dice que el dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo las circunstancias del caso. Y en el artículo 48 habla de esto que hablábamos antes. La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de estos, a excepción de aquellos daños causados por la mayor peligrosidad que un determinado residuo adquiera como consecuencia de un tratamiento defectuoso realizado por la planta. O sea, ahí no va a ser culpable el generador, sino el tratamiento que se realizó mal a ese residuo. O sea, la planta va a ser la responsable. Después, por último ya, las infracciones y sanciones. Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y norma complementaria será reprimida por la autoridad de aplicación con las siguientes sanciones. Apercibimiento, una multa de 50 millones de australes, viejísimo esto, convertibles a la ley 23.298 hasta 100 veces este valor, suspensión de la inscripción en el registro por 30 días, cancelación de la inscripción en el registro. Este es el registro de generadores, contenedores y de plantas de tratamiento que tienen que estar todas las partes registradas. La suspensión o cancelación de la inscripción al registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento. Eso lo tienen en el artículo 49. Y después tenemos el régimen penal de esta ley, que era lo que yo le decía al principio, artículo 55. Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y hay un gravamen de esto. Si el hecho fuese seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Y cuando alguno de estos hechos fuera cometido por imprudencia, negligencia, por impericia, en propio arte o profesión, se impondrá una prisión de 1 mes a 2 años, y si resultara enfermedad o muerte, la pena será de 6 meses a 3 años. Esto es lo que yo le decía, que está en el artículo 200 del Código Penal, delitos contra la salud. Y el artículo 57 habla de que si estos lo hubiese realizado una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubieran intervenido en el hecho punible. O sea, no es solo culpable los directores, sino también el gerente o cualquier persona con cargo que estaba involucrada en el hecho. Todas personas jurídicas.
Después, por último, tienen la autoridad de aplicación. Y la competencia que tiene la autoridad de aplicación, que es entender en la determinación de los objetivos y políticas en materia de residuos peligrosos, ejecutar planes y programas y proyectos de área de su competencia, entender en la fiscalización de la generación, manipulación y transporte, crear un sistema de información de libre acceso a la población con el objeto de hacer públicas las medidas que se implementan en relación con la generación, manipulación y transporte y tratamiento, realizar la evaluación de impacto ambiental respecto a todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos, dictar normas complementarias en materia de residuos peligrosos, Bueno, y después vienen ya los anexos, que tienen el anexo 1, las categorías sometidas a control, que son las corrientes de desecho. Son un montón. Tienen desechos clínicos resultantes de atención médica, desechos resultantes de producción y preparación de productos farmacéuticos, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana, desechos resultantes de fabricación y preparación y utilización de productos químicos, mezclas y emulsiones de desechos de aceites y agua o de hidrocarburos y agua. Entonces acá le va enumerando todas las corrientes de desechos que se consideran residuos peligrosos. Eso lo tienen en el anexo 1 y en el anexo 2 tiene las características peligrosas. Y también enumera unas cuantas, entre ellas los explosivos. Por sustancias explosivas o desechos se entiende toda sustancia, desecho sólido o líquido, que por sí misma es capaz, mediante una reacción química, de emitir un gas a temperatura, presión y velocidad, líquidos inflamables, corrosivos, liberación de gases tóxicos, sustancias tóxicas. Todo eso está detallado en la misma ley. Y hasta ahí tendríamos todo lo que es residuos peligrosos. ¿Tienen alguna duda? ¿Se les hizo re largo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están todos muteados? No, por ahora no, solamente que voy a tener que releer bastante bien, nada más. Pero es fácil la lectura, por suerte. Sí, se basa más que nada en las dos leyes. Tienen el texto de Nona, tienen dos textos de Nona que habla sobre residuos peligrosos, que son los tres primeros textos. Es muy simple de llevar ese. Ella va artículo por artículo explicándole cada una. Habla también de las competencias. Después tienen un artículo que es la ley de residuos domiciliarios, que sí o sí para leerlo tengan en cuenta el reglamento nuevo del año pasado, porque es un texto anterior al reglamento. Entonces le va a hablar de la ley de residuos domiciliarios, pero no está actualizada con el reglamento. Van a ver que el reglamento, como vimos hoy, amplió varios artículos o cambió otros. Así que tengan en cuenta eso cuando leen el texto número 4, que es el de residuos domiciliarios. Y después lo que tienen en el campus son 4 fallos. 3 hablan de tipo de competencia en residuos peligrosos y 1 habla de residuos domiciliarios, que es este que les conté, que es de vecinos de Bransen, que el juez le dice que la competencia es local y no federal. Después tienen uno que es de Río Tercero, el de Córdoba, y uno más que es la contaminación de un arroyo, que este arroyo desembocaba en el Río de la Plata, y que se buscaba si había interjurisdiccionalidad o no. Como el arroyo terminaba desembocando en el Río de la Plata y el Río de la Plata es interjurisdiccional, la competencia iba a ser federal. Igual hay 2 disidencias de los jueces
que dice que para ellos, como no está comprobado el daño, es competencia local. Pero la mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que fueron 3, votaron que era competencia federal. Así que ese es el primero de los fallos que tienen. De residuos tienen bastante para leer. Ahora les subo el test, que son 10 preguntas nomás, verdadero o falso. Y pueden desarrollar eso. Y lo que queda ahora... Una consulta. El material sería hasta lo que estás diciendo hoy, después solamente tendríamos las 2 clases, ya más material, digamos, archivos no hay, serían estos que acabas de mencionar. No, a no ser que haya una clase especial más adelante de cambio climático, puede ser que tengan, pero es una clase especial que no sé si va a entrar este año, pero como clase, material y test, esta es la última. Después se acabaron los test. Se acabaron los test. Bien, bien. Gracias. Pues los recursos naturales lo hicieron solo, porque no tuvieron clase. Igual era fácil de recursos naturales. No era un tema muy complicado. Lo que tienen que saber recursos naturales es que por lo general cada recurso tiene su ley propia. Los bosques nativos, el agua. Estamos esperando que salga la ley de humedales que la cajonean todos los años y nunca sale. Después tienen la ley de los glaciares. Cada recurso por lo general tiene una ley. Y no, otro tema no se va a ver. Hasta acá se llegó. Ahora sí, si pueden estar en la jornada sería buenísimo, si pueden hacer el trabajo. Es una tarea corta, no lo tomen como un trabajo práctico que tengan que desarrollar mucho, es una tarea para ver que estuvieron en la jornada. Más que nada. Yo les voy a pasar el presente igual de los 2 días. Y la jornada va a ser larga, así que estén preparados. Son como 6, 7 expositores por cada jornada. Se notaron muchos este año. Van a ver que capaz que van a utilizar palabras medias complicadas, pero bueno, traten de seguirlo. A hacer de eficiencia energética no estamos muy acostumbrados a hablar de eso nosotros, más estamos acostumbrados a los delitos ambientales, pero está bueno, es lo nuevo, es lo que hay que tener en cuenta para el futuro. Así que si a alguien le queda alguna duda, pues saben que me pueden escribir. La lista sí, yo ya realicé captura a todos los participantes, así que ya la tengo. Todos los que están, los 32, tienen el presente. Gracias por escucharme, porque se podrían haber ido tranquilamente. Muchas gracias, Sonia. No, la primera vez que doy una clase traté de no hacerle tan rompecabezas el tema, porque residuos peligrosos es complicado. Traté de darle los puntos más importantes de la ley. Domiciliario es más simple, pero de residuos peligrosos es bastante complicado. Ya lo van a ver en el texto de Nona, que ahí le desarrolla bien cada punto, pero es bueno saberlo, es importante que tengamos conciencia de todo esto. Y bueno, acuérdense de mandarme los grupos por el campus. Hola. Uno de cada grupo me manda el nombre de todos. Así ya estas semanas mandamos las pautas y el tema. Hola. Y ya lo van. ¿Belén? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Me dice. Hola, ¿me escuchan? Sí. Profesora, yo entré tarde y no entendí bien lo de los grupos, o mejor dicho, no escuché nada de los grupos. Bueno, voy de nuevo. Para el segundo parcial, lo que se va a pedir es que ustedes armen grupos de más o menos 5 personas cada grupo. Traten de no ser más de 5 porque por experiencia propia le digo que se complica ya mucha gente. Se les va a dar un tema y se les va a dar un rol. Ustedes van a tener que hacer la defensa según el rol que les toque, como hicieron en el parcial anterior, pero esta vez más elaborado, van a tener más tiempo y van a hacer más. Así que se pide un poquito más de producción en los textos, tengan en cuenta el desarrollo, estudien bien el caso, tengan en cuenta la presentación del trabajo también, tendrá en cuenta la forma en que se expresan, en la que escriben.
Y grupos sí, de a 5, menos de 5, más de 2 seguro. Y el que se quede sin grupo me avisa si vemos en qué grupo lo agregamos. Profe, entonces era por mensaje privado, ¿no? Sí. Yo le mandé a la profe por campus. Sí, por campus. Ah, bueno. Gracias. Por campus. No, por campus. Manden todo por campus, así ya queda guardado ahí y lo tenemos todo. Después yo los publico a los grupos también en algunas solapas si ven que está bien establecido el grupo. Fíjense que está la solapa de la jornada, que especifica de qué se trata la jornada, y el día 22 se va a habilitar, el 29 se va a habilitar la tarea para que la puedan desarrollar. Si llegan a tener un tema de la jornada número 1, quieran desarrollar, me dicen y habilito la tarea para el lunes 22, a partir del lunes 22. Si quieren ver el segundo día de la jornada y ahí deducir qué temas quieren elegir, la dejo como está ahí y empieza a estar habilitada a partir del 29. El escrito de la tarea de la jornada lo tienen que hacer por campus, no tienen que subir ningún tipo de archivo, la hacen ahí directamente. ¿Alguna duda más? Sí, yo la última. Lo del escrito, ¿cómo sería? ¿Vos subís una solapa que se pueda escribir ahí o lo subimos por Word? No. En la solapa que dice jornada de eficiencia energética que ya está realizada, abajo de la misma le va a aparecer un cuadro que dice tarea. Ajá. Ingresan ahí y tienen una pequeña pauta que es O sea, lo que le digo. tipeamos directamente de ahí, del campo. Igual lo podés Vale. armar en una parte y después copias y lo pegas ahí. Pero Bueno, para gracias, que gracias. directamente lo hacen ahí. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Una duda? Muchas gracias, profesora. De nada. Sí, como dice Juan, en los 2 primeros textos está todo lo de residuos peligrosos. En el tercer texto también está residuos peligrosos. Y en el último texto está de residuos domiciliarios. Listo, nos vemos, Mía. Nos vemos, chicos. Buena semana. Cualquier cosa me escriben. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Gracias. noches. Chao.